A continuación, procedemos a una mesa redonda muy interesante, muy completa, en la que tenemos a Enric Carbonell, de Operaciones y Procesos de Valencia Basket, a Alejandro Pérez, periodista deportivo de la ESPN, Hernán Encías, que ha ido de responsable de protocolo de México para la ventana FIBA actual, y Luis Moreno Berriochoa, que va a moderar el debate. Muy bien, gracias Moisés, gracias a todos, Enrique, Alejandro, Hernán, por acompañarnos. Vamos a tocar un tema y vamos a hablar de un tema del que hemos sacado algunas vivencias y conclusiones estos meses pasados, pero también con la idea un poco de qué conclusiones hemos sacado, qué aprendizajes sacamos para las competiciones, qué podemos transmitir para las competiciones que están por iniciar o por las que se plantean en un futuro. Algunas cosas de las que nos han sucedido estos meses, pues han llegado para quedarse, por decirlo de alguna manera. Vamos a incorporarlos todos en las competiciones. Y luego también, pues digo, pues está Enrique con la vivencia de una liga terminada. Digamos que es una situación, y Alejandro también tiene conocimiento de temas de la NBA, que es una liga en la que ya estaba iniciada cuando más fuerte pegó la pandemia y hubo que terminarla, y hubo que hacer el planteamiento de cómo terminarla. Y digo lo mismo que la Liga Endesa en las instalaciones de Valencia Basket. Y luego tenemos la situación en la que, bueno, pues Hernán ha participado muy de cerca en todos los protocolos de la Liga Mexicana, que se inició y se terminó ya en pandemia. Y bueno, y otras situaciones como la Liga Argentina, que está por terminarse, otros aspectos como esos. Entonces, lo primero que quisiera, antes de tocar punto por punto, es que vosotros hicierais una pequeña reflexión inicial, un pequeño enfoque del tema personal vuestro, como queráis plantearlo. Ahora vamos a hablar sobre infraestructuras, sobre viajes, sobre lo que ha habido que modificar en la competición durante los partidos, pero sí me gustaría que lo primero fuera algo por vuestra parte, tocando estos temas o otros que vosotros que queráis enfocarlo, que queráis enmarcar lo que vamos a hablar hoy con vuestro propio criterio. Enrique. Vale, muchas gracias, Luis. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Entrenadores de la Comunidad de Madrid, de Castilla-La Mancha y de Castilla y León la invitación, por contar con Valencia Basket. Como creo que decías antes, Luis, creo que los entrenadores tenemos mucho que aprender de esto. Cuanto más compartamos la información, no solo únicamente deportiva, sino también en este caso a nivel de va a ser bien bueno para todos. Seguro que hoy de muchas de las cosas que cuentan los compañeros de América Latina las podemos implementar aquí en el Valencia Basket, así que en primer lugar vaya por delante el agradecimiento. Bueno, sí, comentas un poco la reflexión del momento. Nosotros en estos momentos en Valencia Basket, que digamos un poco nos enfrentamos tenemos un primer equipo masculino y un primer equipo femenino, ambos jugando Liga Española y Liga Europea, y unas categorías inferiores con más de 600 niños. Lo que nos enfrentamos es, yo siempre digo aquí, flexibilidad y adaptación al contexto. Adaptarnos porque primero la pandemia es cambiante, o sea, los protocolos, la legislación, lo que pasó en el momento de la burbuja, que hablabas Luis al principio, ahora ya no sirve. Y lo que está sirviendo ahora cuando hablamos, posiblemente la semana que viene tampoco. Entonces yo creo que los clubes o las personas que nos encargamos de esto en los clubes tenemos que tener mucha capacidad de adaptación, mucha flexibilidad, estar muy rápidos viendo cómo cambia la pandemia, cómo cambian las legislaciones, cómo cambian las competiciones. Como os decía, nosotros, por ejemplo, en el caso de ACB, Liga ACB, no hemos tenido público en ningún momento. En Euroliga, por ejemplo, empezamos con un aforo de 400, ahora no tenemos público. En Liga Femenina empezamos con aforo, ahora no tenemos aforo, pero el martes que viene tendremos otra vez un aforo limitado. Y en la competición europea, por ejemplo, han decidido hacer una especie de concentración o burbuja. Al final esto lo que nos enseña es que tenemos que ser de alguna forma flexibles, ser rápidos y hacer todo lo posible, poner todo lo que esté en nuestras manos para que las competiciones sean seguras, pero que se desarrollen. Muy bien. Hernán, desde tu experiencia con la Liga, la LNBP en México,
y como ahora has estado en la ventana FIBA con la selección, pues cuéntanos un poco y qué cosas cambiarías una vez que has visto distintos protocolos. Muchas gracias, Luis. Pues antes que todo, gracias por la oportunidad. En referencia a lo que mencionas, más que cambiar, coincido con Enric respecto a esta adaptabilidad que debemos ejercer y lo que desde nuestra experiencia considero sumamente importante es que las acciones que se implementen no sean nada más desde una directriz vertical, sino que para poder operar cualquier evento deportivo tiene que estar sumamente informada la gente que conforma el proyecto, ¿no? Me refiero, esta situación en la que estamos atravesando, lo platico en palabras de uno de nuestros asesores, nos decía, el tema es que tenemos que tratarnos como que potencialmente todos estamos contaminados, ¿no? Por el virus. Entonces, debemos ser lo suficientemente responsables para que desde la persona que quizás sea el dueño del equipo, que quizás va a la cancha, al gimnasio, a presenciar el partido, como el encargado de la intendencia del aseo de las instalaciones, entienda todo lo que conlleva los protocolos. En esta parte lo que yo he aprendido, lo que nos ha tocado vivir, es muy importante la concientización de quienes formamos parte de esto, ¿no? En el enfoque que ustedes traen acá de las charlas, lo que he estado viendo es desde categorías inferiores y todo, todas estas cuestiones que quizás desde el profesional o desde una ventana internacional de FIBA, yo creo que es traspolable a esos escenarios, ¿no? Desde participar con los padres de familia, todo esto. Yo lo que quisiera poner como referencia, sí me quedaría como qué sigue de aquí para adelante, ¿no? Eso es lo que a mí me siento como una necesidad de que entre todos tenemos que jalar esta carreta y para poder transcurrir de la mejor manera es cuidando la posición de todos, no nada más de los jugadores, de los entrenadores. Por ahí quisiera poner mi aporte, ¿no? Desde la corresponsabilidad de todos los que formamos parte de esto, ¿no? Así es, muy bien, Hernán. Y Alejandro, que tiene, digamos, una visión pues, más global, ¿no? Porque tiene información de muchas ligas y está muy próximo a la mayoría de ellas. Bueno, buenas tardes para todos. Felicitarlos por la iniciativa y agradecerles que me dejen ser parte de ella. Y no, coincido con lo que dijeron antes que yo, y me parece que estamos todos adaptándonos, aprendiendo de algo desconocido, y me parece que hay de parte de quienes conducen del ámbito dirigencial, me parece que hay una responsabilidad que a las responsabilidades habituales que han tenido, me parece que, como decía recién Hernán, hay una tarea que se agrega ahora de concientización de la situación que se está viviendo, y para eso hay que educar. Me parece que también hay que agregar la parte de educación que los protagonistas de las distintas competencias tienen que recibir para poder ser parte de ella. Me parece que los entrenadores ya no solo se tienen que ocupar de la parte táctica, de la parte estratégica, sino que además hay otro condimento que es la salud, ¿no? En definitiva, es la salud, el bienestar físico de todos, es poder seguir en la actividad que también tienen que tener, los jugadores lo mismo. Y me parece que a nosotros los periodistas lo que nos ha cambiado el estilo de trabajo, este nuevo sistema, porque mayormente los periodistas no estamos pudiendo ingresar a la mayoría de los estadios. Esta semana estaba leyendo que los Knicks de Nueva York no dejaron entrar al periodismo a los partidos de pretemporada y van a comenzar la temporada sin permitir el acceso de la prensa. O sea que hay que hacer una cobertura de la competencia a distancia y el papel importantísimo que en este contexto empiezan a cobrar mucho más de las que ya tenían las herramientas digitales, ¿no? Que nos permiten acceder, tener
cierto contacto con alguno de los protagonistas o con los protagonistas a través de otro tipo de herramientas y otro tipo de ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Me parece que nosotros también estamos aprendiendo a sobrellevar, a ser parte de esta nueva modalidad del deporte mundial. Así es, pues es muy interesante porque muchas veces pensamos, lo primero que piensan los clubes es no tenemos acceso, no van a tener acceso nuestros espectadores y esa parte de la taquilla la perdemos, eso es lo primero que piensan los clubes, pero esto implica a muchísima gente y a muchísimas, tenemos que cambiar todos la forma de trabajar. Enric, nos comenta la gente también sobre las principales adaptaciones que ha habido que hacer en las instalaciones de juego, digamos en los gimnasios, en los pabellones. ¿Qué podrías comentar respecto a eso? Bueno, como un poco como decía al principio, muchas de estas adaptaciones son diferentes ahora que cuando empezó la Liga CB o diferente cuando hicimos la burbuja y no son igual para todas las competiciones. Pero de alguna forma yo sí que separaría que tienen que ver con el público en aquellos momentos en los que hemos tenido aforo. Nosotros, por ejemplo, hemos instalado cámaras en las que se capta la temperatura con disposición de gel hidroalcohólico, hemos adaptado más entradas. Dentro del pabellón hemos puesto cartelería indicando las medidas de seguridad y algún tipo de medidas más. Y luego bajamos a la parte de jugadores. Una cosa que sí que nosotros hemos tenido, y eso sí que es un poco común a todas las competiciones, que es separar muy bien el espacio de juego, es decir, de los equipos, de las expediciones, de los árbitros, de lo que pasa digamos, en el espacio B, es decir, en el público cuando lo había o en este momento de directivos o gente de la competición. En el caso dentro del pabellón, nosotros, por ejemplo, se exigió unas mamparas en la mesa. Como os decía al principio, ACB y Liga Femenina exigen mamparas para la mesa, en cambio la Euroliga no exige mampara para la mesa de anotadores. En ACB podemos ver en la mesa de anotadores como en dos alturas, en cambio en ACB vemos todo en una línea. Otros cambios que hemos tenido que hacer respecto al tema de los balones, cuando el balón se va más allá de 2 metros de la pista de juego, se tiene que desinfectar y cambiar automáticamente con otro. El balón se deposita una especie de peana para ello. Y respecto al tema de vestuarios, lo mismo. Nosotros, por ejemplo, desinfectamos antes y después de cada entrenamiento, de cada partido. Pero como decía al principio, esto es lo que estamos haciendo ahora, posiblemente dentro de un mes haremos cosas diferentes. En pretemporada también hicimos cambios, por ejemplo, en pretemporada tratamos de todo el trabajo de gimnasio lo sacamos a pista, las máquinas, etcétera, para evitar espacios cerrados, pues lo sacamos a la pista de entrenamiento para que fuese un espacio, digamos, más seguro o al menos con más ventilación. Muy bien. Hernán, y nosotros en la LNBP en México, bueno, pues muchas de las cosas que ha comentado Enric, pero también ha habido momentos en los que en algunas canchas se han permitido espectadores, que también es otra de las inquietudes que tenía la gente que nos está viendo. Cuenta un poco de lo que ha comentado Enric, algo que añadir, algo diferente, porque en México los gimnasios, los pabellones, cada uno es de su padre y de su madre y no... Y pues digamos que hay que adaptar cada uno individualizadamente, ¿no? Bueno, en este aspecto, lo que nosotros creo que se hizo muy bien fue conocer a las organizaciones desde el ámbito sanitario. Cuando nosotros empezamos en la planificación de la temporada desde el ángulo del tema de los protocolos COVID, se trabajó de manera exhaustiva conociendo los perfiles de todos los involucrados en las operaciones de las instalaciones, desde administrativos hasta operativos. Y lo que se hizo allí fue, digamos, una radiografía del perfil de cada persona. Esto que nos ha permitido focalizar donde había participantes de las organizaciones que eran lo que le llaman acá en México grupos de riesgo por su situación, por su condición de salud. A esas personas en su caso se les reubicó a sitios donde no estuvieran tan expuestos a la hora de la realización de los partidos, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de esto se elaboró un cuestionario que se les mandaba a través de sus teléfonos que lo contestaran, alrededor de 60 reactivos, en donde también
poco la naturaleza del participante de las organizaciones acá en México, como lo mencionabas en la ponencia anterior, Luis. Es gente que quizás una persona, un ayudante de cancha, quizás no trabaje de tiempo completo con la liga o con el club, sino que quizás termina la temporada y se involucra en otro puesto, o quizás tiene 2 trabajos. Entonces, esas personas era bien importante saber, ok, si hoy tú estás de trainer aquí, cuando no estás con nosotros, ¿en dónde estás trabajando? Y saber que esa persona no está quizás trabajando en una clínica para enfermos COVID, pues para nosotros era una información que fue muy importante desde inicio conocer, porque si ese era el caso, teníamos que suplir gente con la idea de, quizás no es el formato o la palabra correcta, la burbuja, pero sí mantener un entorno lo más protegido para que si de darse un contagio, pues que esa persona pues no sea un grupo vulnerable, y por el otro lado, mitigar el contacto con gente que por su actividad natural o su actividad profesional está más expuesta a contagiarse, ¿no? Creo que esa base que se trabajó nos dio resultado. Y también otra de las herramientas que creo nos sirvió mucho, sobre todo con los staff de coacheo y la gente que está alrededor de los jugadores, fue el tener métricas diarias, matutinas, vespertinas, de detección de síntomas. Desarrollamos una plataforma, un software, que el personal médico se encargaba de nutrir a mañana y tarde de esos signos o síntomas que pueden detonar una alerta en caso de que por allí se diera algún brote, ¿no? Entonces, esas 2 acciones, por un lado, conocer quiénes somos los que estamos desde el ámbito sanitario participando en la liga, y por el otro lado, la trazabilidad de cualquier síntoma que pueda despertar una alerta, ¿no? Esas cosas, y obviamente lo que sí también fue muy importante fue el constante testeo. O sea, los jugadores, la verdad, terminamos la temporada, muchos de ellos molestos porque tantas pruebas PCR que se hicieron, pero era la única manera, ¿no? Nos salía un caso positivo y a testear a todo el equipo, y nos volvía a salir otro y a otro equipo. O sea, y sí fue un gran esfuerzo el que hizo la liga en este sentido, pero creo que por fortuna se pudo lograr la conclusión de ella, ¿no? Muy bien. Alejandro, ¿has podido tener acceso a algún juego o qué conoces de cómo se está desarrollando en Argentina, en Estados Unidos? ¿En qué han cambiado un poco? No, en Argentina actualmente tienen acceso a los partidos solamente los periodistas del canal que tiene los derechos de la competencia, o acá se están haciendo algunos por televisión y todo el resto por streaming, y también los 2 periodistas que hacen la transmisión ingresan ellos 2, y después no hay otro contacto, todos los contactos son de manera digital, vía Zoom, alguna alternativa de eso. No hay en las ventanas FIBA de fin de noviembre, no se permitió el acceso por decisión de FIBA América, en este caso, no se permitió el acceso a los estadios, a la prensa, al estadio, al estadio donde se jugaron, acá se jugaron en Buenos Aires 2 grupos, o sea que hubo 8 equipos en Buenos Aires con 4 partidos diarios, y se los hizo lo más rápido posible como para que la permanencia en la ciudad y en los hoteles fuera lo más breve posible. Entonces no hubo acceso a los jugadores de manera personal, todo vía digital. Eso obliga insisto, a buscar alternativas diferentes en nuestro ejercicio laboral para poder tener el testimonio, la palabra, la información de alguna manera, pero bueno, como decía antes, es adaptarnos a esta nueva realidad de la mejor manera posible, para que en definitiva nuestro objetivo, que es que la gente, el público, esté informado, lo pueda hacer de alguna u otra manera. Muy bien, muy bien. Enrique, me gustaría un poco, pues también a la gente le preocupa un poco, en la NBA pues, yo he visto, todos hemos visto los datos publicados sobre qué supone de inversión extra para los clubs, para la organización, para el equipo, tanto en dinero como en personal, qué supone
sacar adelante proyectos como una burbuja o como se está desarrollando la liga ahora? Bueno, quizá lo primero que tendríamos que hacer es contextualizar bien qué es una burbuja. Yo creo que desconozco experiencias en Latinoamérica, al menos en Europa yo creo que únicamente se ha hecho la fase final de la ACB en modelo burbuja completamente, y ese modelo burbuja significa de que cuando empieza la competición hay un grupo que está aislado y no entra ni sale nadie, y si sale alguien tiene que pasar diferentes pruebas antes de volver De a regreso. entrar, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en la burbuja de la fase final excepcional, hablamos de 3 semanas, aunque de competición fue menos que estuvieron aquí, hasta los servicios de odontología estaban dentro de una burbuja, es decir, la instalación en nuestro pabellón, en la Font de Sant Lluís, tiene al lado unas instalaciones que son las de la alquería del básquet, las del club, y en estas instalaciones, que estaban, ya digo, justo alrededor, justo al lado, ahí estaban todos los servicios médicos necesarios, recuperación, fisio y, como decía, hasta servicio de odontología. Y el jugador únicamente hacía hotel, pabellón, pabellón, hotel. Y el hotel reservado únicamente para los equipos. No podía haber ningún otro tipo, ningún huésped más. Y además en las pruebas. Pues lo que me refiero, en la NBA sé que también se ha hecho algo similar y no sé si se ha hecho algo más en el mundo. Y hablando de costes, nosotros lo publicamos, en concreto la fase final excepcional de la CB costó 1,5 millones. Porque al final es mucho lo que tienes que tener dominado. Como comentaba antes el compañero Hernán, la gente que estaba en la burbuja estaba únicamente en la burbuja. O sea, no nos podíamos permitir que alguien viniese por las mañanas para hacer un servicio de seguridad, pero que luego se fuese a trabajar en otro sitio y nosotros perder esa trazabilidad. Entonces, en primer lugar, creo que es importante eso, cuando se habla de burbuja, que se hable realmente respecto a lo que es. Y hablando ya de la competición de ACB que también comentabas ahora, Luis, nosotros, por ejemplo, ahora yo separaría en 3 grandes campos. El primero es a nivel humano. Nosotros, aunque se nos permitía menos público, teníamos más personal, es decir, más seguridad, más acomodadores, más gente en los accesos, más gente para desinfectar. Y nosotros redoblábamos el esfuerzo. A nivel material, hablamos del tema de mamparas, hablamos del tema de mascarillas, de geles hidroalcohólicos. Luego en la competición también nos exige. Nosotros, por ejemplo, al participar en competición europea, uno de los objetivos que nos ponemos es trazar el tipo de viaje en el que los jugadores estén menos en contacto con gente que no forme parte del staff. Es decir, lo que antes nos podíamos permitir, que es que estén igual 1 hora y media, 2 horas en un aeropuerto para hacer una escala, ahora lo tratamos de evitar. Y si tenía que terminar el partido, coger el avión y volver a dormir a Valencia, aunque sea llegar a las 3 de la mañana, lo hacemos, porque lo preferimos reducir el momento en el que los jugadores estén. Y quizá el tercer campo es el de las pruebas PCR. Nuestros jugadores esta semana, por ejemplo, se han hecho 3 pruebas. Tenemos 3 partidos, se han hecho 3 pruebas. Pero es que además, justo esta tarde salió una noticia de que nuestro último rival en Euroliga, la Estrella Roja, ha tenido casos positivos. Nosotros nos hicimos ayer para el partido que va a empezar en 4 minutos de ACB, pero es que si no, el club hubiese decidido hacer un extra de PCR para tener controlado a todo. Todo el mundo tiene acceso a lo que va en las pruebas PCR y podéis ver que es un gran presupuesto en el que en España, por ejemplo, yo dudo que en Leboro quizás, pero por debajo del Leboro dudo que haya clubes que sean capaces de tener este control a nivel de PCR por el coste económico que tiene. Así es. Hernán, sí, como decía Enrique, digamos que por eso estamos diferenciando un poco. Como es burbuja estricta, se terminó la Liga CB, se terminó la NBA. En México coloquialmente hablamos de burbuja, porque digamos que sí lo que se les pidió a los equipos, en dónde se alojaban, en cómo se relacionaban, cómo, digamos que comer, cenar con los mismos 3, 4 compañeros de equipo, digamos que como decíamos, mini grupos para tener un poco esa trazabilidad a veces. Pero Hernán, ¿qué ha supuesto económicamente de inversión para los equipos y para la liga todo esto que estamos comentando? Bien, montos puntuales no los tengo en este momento. Lo que sí que se ha hecho un gran esfuerzo y una gran inversión en la programación de lo que era la temporada, ¿no? Desde, como bien mencionaba Alejandro, esto del coronavirus viene a habilitar un sector
de las organizaciones deportivas que antes no se tenía. Si bien es cierto, está la parte sanitaria por un tema de lesiones, tal cual, pero esta cuestión del COVID a nosotros, por ejemplo, nos inició desde la parte de la concientización y la educación. Y para ello nosotros nos apoyamos en dos entidades con gran reputación a nivel país, que fueron nuestros, digamos, nuestros ojos y nuestros asesores de esa parte. Pues eso ya de entrada fue una gran inversión que se hizo. Ahora bien, se establecieron en los complejos una serie de acciones como esto de delimitar la mesa de oficiales, toda una ruta, como la conociste, Luis, de evacuación, de ingreso, salida, que hubo que adaptar las condiciones de los estadios. También esa infraestructura generó una inversión importante. Y yo creo que la más fuerte definitivamente fueron las pruebas PCR. O sea, es así. O sea, acá en México no sé cuánto vale una prueba PCR en Europa, pero cuando nosotros iniciamos la temporada, una prueba PCR en el mercado andaba alrededor de, para ponerlo en una moneda internacional, el dólar, estaba alrededor de $150 una prueba, ¿no? Ahora ha bajado sustantivamente, pero sigue estando muy cara y estamos hablando de lo que mencionaba, o sea, se hace, acá nosotros estábamos jugando jueves, viernes, pues se hacían quizás pruebas lunes, jueves, lunes, viernes, 2, y cuando lo ameritó, se tuvieron que hacer hasta 5 pruebas en una semana. O sea, entonces, lo importante o el gasto más poderoso, sí creo, fue en hospedaje, porque ¿qué había que hacer? Los jugadores en hospedaje en habitación sencilla, en individual, la comida misma se tuvo que desplegar, ya no era viable esto de vámonos todos y estamos en este restaurante porque nos conviene, no, o sea, todo estaba focalizado a que tienen que traer un espacio en sus hoteles, en fin, sí, sintetizado, yo creo que sí, lo más costoso fue la parte del acompañamiento especializado de organizaciones del tema salud, y la parte del testeo PCR. Creo que eso, lo que nos, digamos, se modificó un poco como estrategia por recomendación de estos asesores, se planteó el no viajar en avión, ¿no? Como, o sea, los recursos no estaban para pagar, cubrir un vuelo charter, pues todos los viajes se hicieron terrestres. Pero eso implica otro tipo de logística, ¿no? Preparar los alimentos para no estar haciendo paradas en gasolineras o no sé cómo le llamen allá, donde paras por comida rápida. O sea, sí hubo toda una logística que se tuvo que articular, pero reitero, creo que el gasto más fuerte sí fue en pruebas PCR, que hoy por hoy esas pruebas ya se pueden obtener por quizás el 50% del costo que en un inicio a nosotros nos tocó afrontar, que creo que esa va a ser la tendencia, cada vez va a costar menos esas pruebas PCR y pues también se vuelve más factible el poder permear a más personas el control de la PCR, porque por más protocolos que uno diga que implementa y tal, la efectividad de esas pruebas, yo creo que al día de hoy es la manera más certera de focalizar si hay o no cualquier brote, ¿no? Muy bien. Sí, esa es una parte importante. Por ejemplo, en la Liga Mexicana, el haber evitado los aeropuertos y pues con un patrocinio de una empresa de autobuses, en la mayoría de los casos, pues se ha podido cubrir eso, pues cambia un poco la forma de presentarse en la competición. Alejandro, de lo que estamos comentando, ¿qué puedes comentarnos? No, me parece que esto tiende a que, con las precauciones del caso, pero me parece que el sistema de burbuja sirvió en una primera instancia para poder terminar lo que fue la temporada 2019-20, en algunos casos la mismísima NBA. Creo que todos tenemos claro que la NBA debía terminar su temporada porque había un compromiso de derechos de televisión muy importante, de unos montos económicos muy importantes que la NBA y los equipos y sus equipos necesitaban para poder cerrar una temporada con una pérdida menor
¿no? Para tratar de salvar como se pudiera la temporada, y también había una exigencia de la cadena que tenía los derechos diciendo, en medio de esta epidemia necesitamos contenidos, nosotros ya hemos pagado por ese contenido, bueno, los queremos ver jugar porque tenemos que llenar nuestra programación. Eso estuvo clarísimo. Entonces me parece que, claro, pagando 200 millones de dólares, como le salió aproximadamente toda la movida a la NBA, de prácticamente aisló una ciudad, porque el complejo ese de ESPN en Orlando era una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Permitiendo también en determinadas etapas que se sumaran familiares, amigos de los protagonistas. Bueno, la NBA hizo una inversión millonaria, que solamente la NBA es capaz de sostener eso, y por una temporada, ¿no? O sea, evidentemente no había opciones de una segunda temporada con burbuja porque era imposible sostenerla. Entonces, por eso va a empezar este martes una temporada con otras características más similares a las tradicionales, sin el público. La gran mayoría de los equipos van a empezar con público. Creo que los más arriesgados, los que la situación sanitaria local está más, digamos, no tan mala, están ingresando 4.000 espectadores como máximo a los estadios. Entonces, me parece que va a haber que buscar este sistema de jugar en cada ciudad. Ahora, también me gustaría ver, bueno, acá tenemos un representante de un equipo, cuando se haga el balance final de la temporada, vamos a ver con este sistema también cómo que para los equipos participantes es mucho más ventajoso que el de burbuja, tienen algunas ventajas. Igualmente, no sé hasta qué punto va a ser positivo y se va a poder sostener la competencia en estas condiciones. Hace algunas semanas atrás leía unas declaraciones de Tony Parker, dueño del Villeurbanne de Francia, ¿no? Diciendo, si acá no se consigue alguna forma de sostener esto, no sé hasta cuándo vamos a poder aguantar. No sé la presencia de los estados nacionales aportando dinero, no sé cuál será la fórmula que se le buscará, pero no sé si de la burbuja se pasó a este sistema y de no sé si a su vez podrá tener mucha continuidad, porque la verdad no sé cuál va a ser el impacto final en la economía de cada equipo y hasta cuándo lo van a poder sostener. Así es. Enrique, sobre esto que comentaba Alejandro, ¿quieres...? No, totalmente de acuerdo con Alejandro. Los ingresos, obviamente, por abonos, por ticketing de los clubes son muy, muy, muy importantes, pero no únicamente esto, sino también un poco uno de los riesgos, uno de los problemas que vemos nosotros es si cuando en un escenario de público, de estadio lleno, si habremos perdido la cultura de ir al pabellón. Es decir, Sí, si vamos a ser la capaces fidelidad del aficionado. de enganchar al aficionado. Eso tenemos muchos dudas. Nosotros estamos trabajando en campañas para esto, pero tenemos dudas de ello. Y luego la otra parte que tampoco, que también es importante, es el tema de los patrocinios, que ahí nos estamos encontrando en dos situaciones. Situaciones en las que un patrocinador te dice, mira, es que yo tengo una cadena hotelera, yo tengo una cadena de restauración y sabéis las restricciones que tenemos, y necesito que lo que tenemos firmado pues que sea un poco menos o revisarlo. Pero también nos encontramos, por otro lado, empresas que dicen, no, es que yo pacté contigo que una animación en la media parte, entre cuarto y cuarto, claro, y esta animación no la haces porque no hay público. O, sí, en televisión mi anuncio no sale, mi anuncio está previsto para la gente que viene. Entonces, no únicamente es la parte del ticketing, que como comentabas, Alejandro, es muy importante, sino todo lo que supone patrocinios, etcétera. O sea, sí, yo no creo que sea muy sostenible más allá de 3, 4 meses más, o por los clubes vamos a tener que tomar algún tipo de decisión. Exacto. Luis, discúlpame, agrego a esto que muy bien decía él con datos contundentes. En el caso de la NBA, donde todos sabemos que el espectador de NBA toma el espectáculo, el partido de baloncesto como
una parte más de todo un evento, en muchos casos familiar, un evento social que es de distracción, de divertimento, y que a lo mejor va a ver el partido, pero a su vez cenó dentro del estadio, fue con su automóvil y lo estacionó en el parking del estadio, y todos esos el local que vende la comida, la bebida, el merchandising, el estacionamiento, como bien decía Enrique, todo eso lo factura el administrador del estadio, que en el caso de la NBA es la propia empresa dueña del equipo, ¿no? El mismo empresario dueño, propietario del equipo. Yo digo, creo que el equipo de Golden State es el que más recauda por partido, entre 4 millones y medio de dólares por partido, entre tickets y todas estas cuestiones que se mueven alrededor del show de ese partido, del espectáculo deportivo. ¿Cómo ese dinero? Es imposible que lo genere, que lo recaude. ¿Cuánto va a poder sostenerse el propietario de Golden State sin ese ingreso de 41 jornadas de los 82 partidos? Tiene 41 de local, 41 veces que le ingresan 4 millones de dólares y no los tiene. ¿Cómo compensa eso? Realmente me imagino que el contable, el contador de cada una de las franquicias debe estar, como decimos acá en Argentina, atajando penales, atajando penalti por todos lados, porque no sé cómo van a cerrar los números, ¿no? Porque además, Alejandro, posiblemente Golden tenga más gastos de los que tuvo la temporada pasada, por lo que les exige esta situación, de medidas de seguridad, de materiales, de personal, posiblemente tenga más gastos también, no únicamente menos ingresos. Claro. Bueno, el propietario de Golden State, precisamente, porque puse este ejemplo, pero ahora viene bien para esto, está desarrollando un sistema de un testeo rápido que en 15 minutos, entonces están haciéndolo, todos los espectadores se lo harían, en 15 minutos les diría si pueden ingresar o no, y dicen que aspiran a tener entre 10 y 11.000 personas en el estadio, para un estadio que tiene apenas una temporada de antigüedad, que lo hicieron con un equipo que se trasladó de ciudad, se trasladó de Oakland a San Francisco para agarrar todo este auge ganador de los Warriors de los últimos años. El año pasado le salió pésimo porque el equipo tuvo ausente a la mayoría de sus figuras, y encima con esto, un equipo que se había trasladado para empezar a facturar, se le derrumbó todo ese proyecto económico, financiero que había alrededor del equipo. Hay que ver cómo lo compensan, ¿no? Sí, es dramático todas esas inversiones que no teníamos previsto, que tenían previsto rentabilizarlas a corto plazo, y de repente a lo mejor cuando tengan acceso los espectadores, pues algunas cosas estarán obsoletas, pero no estarán estrenando. Podemos apelar a la comprensión de los sponsors, de los patrocinios durante un tiempo limitado, pero Hernán, en México, ¿cómo ves que afecta esto? Definitivamente es un gran factor. Precisar cómo se geste la próxima temporada, yo creo que aún está colgado de la esperanza de la efectividad de las vacunas. Eso creo que es un paso positivo. El que ya como lo mencionan tanto, se tenga luz al final del túnel. Creo que se estaría recuperando en función de que haya cierta certeza de no contagio. Y otra de las cuestiones, hay esfuerzos que ya se están haciendo con público. Ayer en San Antonio hubo una pelea de box de un peleador mexicano muy importante, Saúl Canelo Álvarez, es una figura global. Canelo, ¿no? Ajá, el tipo han permitido, no sé si estuvo en el Alamo Dome, y no sé, miles ya de personas permitieron en el pabellón.
lo cual sería interesante analizar qué resultados se tiene de ese evento, ¿no? Porque de ahí también se puede tener un termómetro de cómo lo gestionaron. Yo no sé si les pidieron prueba PCR a todos los que compraron el ticket. Entiendo que en promedio costaba algo así como $2,000 un boleto, no ringside, sino un boleto general se cotizaba en $2,000. Entonces, pues si tienes para pagar $2,000, seguramente tienes para pagar un par de PCRs antes de llegar, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones yo creo que a favor tenemos de que se puedan gestionar, hablo en México y en general, la tecnología y el abatimiento de costos de lo que en un inicio representó operar esto, ¿no? Lo que mencionan de Golden State Warriors, de esta prueba. Compartía hace unos días un reporte de unos alemanes que están desarrollando un dispositivo que a través de inhalar o exhalar más bien en un dispositivo también ya está arrojando efectividad, dicen alrededor del 80%. Habría que darle seguimiento a ese estudio porque con este tipo de herramientas, pues definitivamente se puede tener, pues no la garantía, pero sí el termómetro de saber pues, que estás dándole acceso a gente y que la gente sobre todo se siente segura, porque no nada más es dejar entrar a la gente al estadio, sino que la gente disfrute de la experiencia, ¿no? O sea, eso es lo que mencionaba también Enrique. O sea, mucha gente quizás se lo cuestiona más de una vez el ir al estadio ¿y qué pasa si me contagio, no? O sea, no tanto por el amor a la camiseta la sigue teniendo, pero también eso es un tema de salud que se lo cuestiona más de una vez, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones creo que solo el tiempo nos lo dirá, ¿no? O sea. Sí, digo, cambio un poco el orden ahora, Alejandro, hilando con esto que estaba hablando Hernán, ¿qué estrategias se pueden seguir? ¿Qué estrategias se han cambiado para acercar al aficionado el producto? Yo creo que al menos acá hablo de Latinoamérica, ¿no? Que es lo que conozco y lo que tiene un nivel, por supuesto, de organización, de infraestructura inferior a la que conocen ustedes en la Liga ACB o en la Euroliga. Me parece que lo que acá puso en funcionamiento de manera, algunos países ya venían trabajando con esto y los obligó a mejorar lo que es todo el tema del streaming, ¿no? De llevarle todos los partidos, más allá de los que salen en la televisión que tiene los derechos oficiales, pero los partidos que habitualmente no se ven en televisión, llevarlos en el streaming al público para que, primero, para que los equipos puedan volcar ahí sus auspiciantes, para que puedan mostrar lo suyo, para mostrar la competencia, el producto. Me parece que eso ha sido lo que, al menos en Latinoamérica, se ha visto de manera más contundente. Y en algunos casos, México y Argentina ya lo tenían, por ejemplo, de temporadas anteriores, Colombia no. Colombia no tenía, en los últimos años no tenía televisión nacional, eran algunos canales regionales y no todos, de todos los equipos, lograron televisión nacional y todos los partidos fueron, el resto de los que no iban por la televisión nacional, iban por streaming. Y en el caso de México, por ejemplo, algo que me parece que es positivo, la manera en la que presentaron los estadios, en su gran mayoría vacíos completamente, aunque después sobre el final se empezó a ver algo de público raleado, pero algo de público en las gradas. Sí, una buena presentación, primero para que el producto desde lo visual fuera atractivo y además también para cumplir con esos auspiciantes, no ver de qué manera se buscaban algunas ideas para que las publicidades estuvieran permanentemente en pantalla en algunos rincones, en algunos sectores donde el paneo de la cámara, el trayecto de la cámara lo estuviera permanentemente en pantalla como para cumplir, porque si no, como decía Eric recién, a ese sponsor hay que cuidarlo por miedo a que se te vaya, a perderlo, tratar de compensarle de alguna manera para que, como bien él decía, que eso se lo he escuchado a decenas de directivos de equipos diciéndote, el que nos ponía un auspicio de 10 pesos, ahora nos lo bajó a 6 o a 7.
Entonces, o directamente lo quitó. Entonces, bueno, a ver, ¿de qué manera ingeniárselas para darle algo a ese patrocinador para seguir teniéndolo como aliado y no perderlo en este momento, ¿no? Me parece que eso sí se puso, sobre todo en México, que lo vi, que me gustó mucho de la manera en que presentaron los estadios. No así Argentina, la presentación de los estadios en Argentina es mala, no es atractiva, no es de una manera que le permita mantener una buena relación con los sponsors, pero sí me gustó mucho en México, y de una competencia de menor nivel como es la colombiana, todo lo que tenía que ver con infraestructura y puesta en escena, digamos, de la competencia fue también muy buena. Digamos que no parezca un partido a puerta cerrada porque el estadio está sancionado, sino que estás ofreciendo una cosa diferente. Totalmente. Ahí Hernán, que también tuvisteis ahí alguna iniciativa con los narradores en México y la forma de acercarlo al público, aparte de lo que ha comentado Alejandro. Bueno, en este sentido, de hecho, justo agradecerle a Alejandro, que fue quien se encargó de esa parte también, nos acompañó desde Argentina. Al principio, cuando se lo solicitamos y lo invitamos, la verdad es que estuvo un poco escéptico, es que como a la distancia y no es lo mismo, y al final terminó. Y creo que, bueno, salvo la mejor opinión de Alejandro, creo que los profesionales de la narración acá en la liga lo agradecieron, se divirtieron, aprendieron, y sobre todo que creo se sentó una semilla de corresponsabilidad ante la crisis, ante la situación que hoy tenemos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? O sea, la frescura con la que se narra el partido, más allá de que haya o no público, la gente, pues, desde tu casa tú quieres que haya algarabía, que haya alegría, y pues la verdad es que un estadio solo, pues hasta el propio, no sé, quien es especialista del tema es Alejandro, no sé cuál sea la vibra o la energía con la que se narra un partido a puerta cerrada que teniendo al público apoyando a los equipos, ¿no? Pero en el caso de nosotros, lo que sí se trató de poner mucho de manifiesto es que hay que rescatar el esfuerzo y lo positivo de esto, ¿no? Que a pesar de la circunstancia, la liga se pudo llevar a cabo y sumando esfuerzos de todos, o sea, por principio de cuentas, los directivos, los dueños de los equipos, pero todas las personas en México utilizamos una frase que dice, nos pusimos la camiseta y todos quienes formaron o formamos parte de esto, entendimos la seriedad del tema, y yo creo que eso es traspolable a cualquier categoría, o dejemos de lado cualquier liga profesional, a estos entrenadores que son de categorías inferiores, a los padres de familia, llevado a ese contexto. Yo creo que lo que nos debe de quedar como experiencia es que todos somos o bien parte de la solución o parte del problema. ¿Y con qué situación? Tan simple como portar correctamente tu cubrebocas, ¿no? Que ha sido tan difícil concientizar a la gente en esto. Hoy no sé cuál sea la situación en sus países, pero en México hemos vuelto, prácticamente todo el país le llaman semáforo rojo, de alerta máxima, de riesgo máximo, y desafortunadamente es porque algunos no hacen su parte, y no es nada difícil, es usa tu cubreboca y evita salir. Y en el caso del deporte, yo creo que si esto que hoy estamos viviendo lo podemos instaurar como buenas prácticas, pues creo que en la medida de que eso se ejecute, vamos a recuperar esa normalidad o esa nueva normalidad de las actividades deportivas, ¿no? Muy bien. Enrique, ¿vosotros habéis implementado alguna estrategia, habéis encontrado alguna manera de acercar al aficionado el producto de otra manera? Bueno, yo creo que en España creo que lo tenemos difícil, al final es imaginación y creatividad, pero partimos de que el baloncesto no es en abierto, es decir, plataforma de pago en el tema de Movistar para la Liga CB y para la Euroliga DAZN,
y en baloncesto femenino sí que hay opción de verlo en abierto, pero otros, bueno. Entonces, nos hemos obligado de alguna forma a través de diferentes canales como redes sociales, porque al final tampoco podemos hacer acciones o activaciones en la calle, porque tampoco está permitido ni queremos participar de aglomeración de gente. Entonces, a través de campañas, ahora para Navidad estamos preparando una muy chula, pero de alguna forma teniendo que innovar a través de redes sociales, a través de email, etcétera. Y ahí también nos enfrentamos a que no todo nuestro público, pues bueno, es ávido con el tema del manejo de la tecnología, etcétera. Pero bueno, seguimos innovando y tratando eso, como decía antes, nos da miedo el hecho de eso, de que la gente pierda la cultura de venir al pabellón a disfrutar del espectáculo. Pues sí. Oye, Alejandro, y por aquí preguntan, ¿tú crees que en algún momento se obligará o sugerirá a los jugadores de la NBA que se vacunen? Bueno, sí, ya lo están mencionando. De algunos hay convencimiento total, hay otros que no. Algunas declaraciones que leí de jugadores mencionaban mucho que iban a esperar a ver la recomendación del cuerpo del departamento médico de la NBA, a ver qué idea bajaba, pero yo creo que sí, que lo van a terminar, digamos, aceptando darse la vacuna porque es la única forma que les va a permitir medianamente, porque como bien decían nuestros compañeros antes también, cada uno a su turno, acá seguridad total no va a haber, seguridad total en absoluto, pero sí la humanidad está confiada de que a través de alguna vacuna se reducen un poco los peligros, se reducen las chances de contagio. Bueno, ojalá sea así y me parece que vamos todos camino a eso, ¿no? Ahí, Enrique, ¿has escuchado algo respecto a eso? Bueno, aquí yo creo que cuando nosotros jugamos el partido en Rusia contra el CSKA, y de esto era aproximadamente un mes, algunos jugadores comentaban que sí que lo veían bastante cerca. Entonces, no sé si se están vacunando ya o será inminente, pero yo digo que en el CSKA sí que nos comentaron que al menos los jugadores rusos sí que tenían previsto la vacuna. Aquí en España, yo creo que por un poco por la escala de prioridades que tiene todo el sentido del mundo que han planteado, primero la gente obviamente la más vulnerable, los grupos de riesgo, luego los sanitarios. Entonces yo entiendo que los jugadores no serán de estos primeros grupos, pero yo no tengo ninguna duda que también se vacunarán. Bueno, ahí, si te enteras que los rusos tienen la mejor vacuna o algo así, no sabes. O sea, a ver por dónde. Ya te digo que alguno de los jugadores, no diré cuál, tenía dudas. No, me imagino. Ok, quería comentaros también, porque de algo de lo que conocemos, contagios positivos que ha habido en las ligas, o cómo está previsto reaccionar. ¿Algo que queráis comentar sobre eso? Bueno, ahí, por ejemplo, yendo a un caso muy concreto, la Euroliga, una vez iniciada la competición, cambió su protocolo de cómo iba a reaccionar ante los brotes ante los brotes de coronavirus. En teoría, si un equipo no tenía más de X jugadores para jugar, perdía el partido, se le daba el partido por perdido. Es una normativa o protocolo que planteó antes de iniciar la competición, pensando en que iba a ser esto mucho más rápido y más fácil, y al final se dio cuenta de que con esa norma se iba a desvirtuar de alguna forma la competición, y la cambió ya dando paso a que se pudiesen aplazar partidos y que se disputase cuando el equipo recuperase. Aquí, un poco por la experiencia en Europa, estamos viendo, por ejemplo, nosotros hasta ahora, afortunadamente, y quiero tocar madera, no hemos tenido ningún caso en nuestro equipo, pero sí que hubo un momento donde los equipos rusos tuvieron bastantes positivos, el Milán también tuvo problemas, pero digo, de momento la Liga CB y la Euroliga en términos generales se ha podido llevar, pues entendiendo que al final tenemos, como decía al principio, tenemos que ser más flexibles, que tocará aplazar partidos, tocará apretar un poquito
el calendario, pero es que al final, si queremos jugar, si queremos que la competición continúe, tenemos que ser capaces de adaptarnos. Sí, pues ya vimos que pues en Argentina tuvieron que parar y arrancar. Sí. En México, Hernán, ¿cómo les afectó a algunos equipos en la competición? Sí afectó, el tema de los brotes sí afectó, porque en esa parte la liga y los dueños desde un principio establecieron como prioridad el tema de la salud, ¿no? Y salvaguardar la integridad de todos. Sí hubo por ahí algún par de jornadas de algún equipo que tuvo algún brote, que la decisión fue se suspenden, y en este sentido, si el equipo no tenía el número de jugadores para alinear, se daba por perdido ese partido. Un poco en el mismo principio de lo que se estuvo haciendo en Euroliga. Y también decir que ese protocolo inicial se estuvo modificando y adaptando según fue avanzando la temporada. Y por decisión también de los equipos, se ha decidido compactar el término de la temporada, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos teniendo monitoreo con estos asesores que nos acompañaban, monitoreo de todo el país y por regiones en donde se desarrollaban las actividades. Estábamos observando cómo iba el incremento de casos por ciudad, por estado. Se tomó la decisión de compactar la última jornada. Por ejemplo, las últimas 2 fechas ya estaban definidas la tabla general, digamos, ya no se movía entre sí los equipos, las llaves para el playoff ya estaban definidas y se decidió eso, ¿no? Y creo que en ese aspecto, pues, definitivamente, de cara hacia el futuro, vuelvo y repito, el poder traer la trazabilidad de todos los que conforman la operación de las ligas es vital. O sea, eso aplica para una liga profesional como aplica para un colegio. O sea, y creo que los más interesados o los que debieran estar más involucrados, no nada más es el director de la organización, sino los propios entrenadores, la conciencia de los propios jugadores, porque hay que reconocer y que dentro de lo grave, por fortuna, hay un segmento de la población que esta enfermedad la transcurre prácticamente asintomática, ¿no? O sea, pues bueno, esos jugadores que quizás les pega un catarrito, pues que sean corresponsables y conscientes de que no importa que a ti te represente un catarrito, porque tú puedes ir a contagiar a una persona que no la va a estar pasando tan bien, ¿no? Y esa parte sí creo que es muy importante que ya quede instaurada, ¿no? En el colectivo, en la conciencia de todos, ¿no? Así, por centrar un poco también, digamos que en la LNBP en México se jugó la fase regular normal con los equipos viajando, pero sí en los playoffs, en cada una de las 2 conferencias, sí se intentó hacer una burbuja lo más estricta posible para terminar los playoffs con los equipos alojados en un único hotel y con 2 PCRs negativos antes de que nadie pudiera ingresar durante los 10-12 días que duraron esos playoffs, hasta tener un campeón de cada conferencia, y entonces se volvió a una situación un poco más flexible. Digamos que esa es la situación. Alejandro, en Argentina, ya comentaba antes que tuvieron que parar y arrancar. Supongo que el aprendizaje fue fuerte, duro y completo. No pasaron cosas muy diferentes de las que seguramente pasaron en México o en otras ligas, pero pues ellos tomaron esa decisión. Sí, en Argentina ya se arrancó con una mala situación que no tenía que ver con el ejercicio de la burbuja, porque fue anterior, pero creo que fue 3 días antes del comienzo de la temporada, falleció el entrenador de uno de los equipos, del equipo más tradicional de la Liga Argentina, como es Atenas de Córdoba, antes de que empezara la competencia y que se trasladaran a la burbuja. Falleció el entrenador, Osvaldo Ardú. El Turco Ardú, exactamente. Entonces, a partir de ahí ya se arrancó diciendo, cuidado, y evidentemente de ninguno de los estamentos, de los principales estamentos de la competencia, se hicieron las cosas bien. Ni los dirigentes organizaron y controlaron como debían,
y entrenadores, jugadores y árbitros no fueron los responsables que debían haber sido. Todos cometieron errores, y eso desembocó en un momento en un brote importante dentro de la burbuja que obligó a la suspensión del torneo. Esto coincidió fue unos días antes de la ventana FIBA, entonces como ahí la competencia se paraba, hubo una chance de reorganizar las cosas, se las organizaron de manera diferente y se pudo retomar el torneo, y hasta ahora no ha habido mayores novedades de contagios. La verdad que hasta ahora está bastante bien. Los propios protagonistas dicen que han ajustado bastante las medidas de seguridad, cosa que debió ser así desde un principio, pero lo cierto es que se pudo retomar el torneo y por ahora se lo está desarrollando con tranquilidad. Sí, por ahí escuchaba yo también, ahí veía una entrevista con Leo Gutiérrez, con uno de los coaches, y me recordaba algunas de las cosas que habían sucedido en México. Pues en México, os digo, yo trabajé en una de las burbujas de los playoffs y pues un árbitro venía a pedirme permiso para salir a cortarse el pelo, o un entrenador para salir al banco. Pues ahí hablaba Leo Gutiérrez de pues ese preparador físico que sale a hacer footing, hacer jogging por las mañanas. Bueno, pues es que hay cosas que no se pueden hacer, y no se pueden hacer durante 10 días, 20 días. Si no lo entienden, ponen en riesgo a todos los que lo rodean. Sí, pues digo, ahí así fue la situación en México en los playoffs, pues del hotel al gimnasio, del hotel al pabellón. Ahí, por ejemplo, pues como comentaba lo de los árbitros, el resto de personas que no son entrenadores, jugadores, cómo ha variado esa relación entre entrenadores, árbitros, jugadores durante el partido, los fisios, los utilleros, ¿qué situaciones veis que han variado ahí, Enrique? Bueno, nosotros, por ejemplo, a nivel de test PCR, se hacen los mismos y damos la misma importancia al utillero como digamos, toda aquella persona que está a nivel 0, que está en contacto con el jugador, bien en entrenamientos o bien en partidos, tiene que pasar por un test y seguir las mismas, y le pedimos el mismo compromiso que le pedimos a los jugadores. Y digo el compromiso porque creo que es algo importante. Muchas veces nos centramos únicamente en lo que pasa en la pista, pero han habido contagios, por ejemplo, en Euroliga, que vienen de un equipo y tiene el virus un equipo y se lo lleva a otro, que no se han producido en el campo, sino que todos sabéis, mira, los jugadores, los entrenadores se conocen todos, pues quedamos antes y tomamos algo, o sea, y se han producido ahí los contagios y no se han producido dentro de la pista. Entonces, nosotros al final sí que hemos incrementado, por ejemplo, antes el utillero no viajaba siempre y, por ejemplo, ahora sí que viaja, porque los jugadores lo requieren, porque con el tema de la ropa sí que vamos con mucho más en cuidado, pero sobre todo el principal cambio es que a todo el mundo se le trata a nivel de PCR, todo el mundo que está en contacto con los jugadores, como si fuese un jugador de la plantilla, y se le pide la misma responsabilidad, porque al final de irte a cenar con los amigos o ir donde toca, pues bueno, puedes fastidiar una organización o una competición. Luis, si me Claro. lo permite. Sí. Nosotros, algo que creo que también fue muy positivo fue que en paralelo a la operación se ha creado un organigrama para el seguimiento y el cumplimiento de todos los temas asociados al protocolo COVID, ¿no? Y esa persona, por ejemplo, desde las organizaciones se generó la figura de un agente COVID, que esta persona era el encargado de dar seguimiento de todo cuanto tenga que ver con el equipo. No sé cómo lo hicieron en España, si también... También existe esa figura. Perfecto. Y también de parte de la liga, un auditor COVID que era el validador, digamos, de que en los estadios se estaban cumpliendo los protocolos. Pero por ahí, por ejemplo, el caso del agente COVID, yo sí lo vi como sumamente poderoso y útil, porque él era el que a la organización le resolvía desde ir en avanzada, verificando que los estadios están para entrenar, las instalaciones están para utilizarse, los restaurantes están en las condiciones adecuadas. Acá en México, por el sector restaurantero,
tan pronto como se estabilizó un poco la situación, que decir estabilizar quizás estoy exagerando, pero pasado unos 2 meses, ya los restaurantes traían el cumplimiento de ciertos protocolos en donde cuidaban el tema sanitario, tema COVID, con la entrega de sus servicios, de sus alimentos, ¿no? Entonces, el agente jugaba un papel de enlace con ese exterior que mitigaba que estos jugadores estuviesen en contacto con, hasta simple como atender a la prensa, ¿no? Que por ahí, aunque usted le diga, sabes que no va a haber acceso a entrevistas ni nada, pero luego la prensa va y se para afuera del hotel y quiere una entrevista y tal. Entonces, el agente COVID sí que tuvo muchísimo que ver con ese contacto del grupo hacia afuera y con el monitoreo de lo que está ocurriendo, desde lo que les mencionaba, desde a mañana y tarde estar observando los síntomas y respaldando toda esa información para, en el caso de cualquier alerta, atenderla, ¿no? Y eso creo que sí nos ayudó a mitigar, decir, eliminar no fue, porque tuvimos varios casos y algún par de brotes, pero se pudieron controlar gracias a esas medidas, ¿no? Tomando como ejemplo las ventanas FIBA como prototipo de un torneo más corto, de algunas copas o torneos, incluso algunas competiciones que se pudieran arrancar en categorías de jóvenes. ¿Qué visteis que se puede aprovechar? O sea, primero, ¿qué diferencias visteis con el desarrollo de una liga? ¿Y qué pensáis que se puede aprovechar para otras situaciones? Ahí, Enrique. Bueno, yo creo que al final, no cabe duda, como decíamos, hay que diferenciar lo que es una burbuja y lo que es una concentración. Es decir, pero ya el hecho de hacer una concentración, aunque no sea burbuja, ya reduce los contactos, ya reduces la exposición en vuelos, tienes todos los equipos controlados, más seguimiento con los test. Por ejemplo, aquí tuvimos la ventana de FIBA del grupo con el que participa España, lo tuvimos aquí en la Fuente de San Luis, y aunque no era una burbuja tan cerrada como la fase final de la ACB, pero sí que veías que los jugadores tienen únicamente el tema de hotel, pabellón, hotel, muy controlados, test PCR. La FIBA mismo para la Eurocup Women también ha decidido que sea la competición así. La fase regular, que era una fase de grupos, será en formato concentración. En lugar de ir a disputar ida y vuelta y tal, será una fase de grupos. De hecho, se realiza del 17 al 23 de enero y cada grupo se disputará en una sede. Y estarán los 4 equipos concentrados para ahí. Yo no tengo ninguna duda que esto minimiza el riesgo de contagio. También supone que alguien tiene que hacer esfuerzo en esa sede porque tienes que encargarte de los transfers, de reservas hoteles, etcétera, pero no cabe duda que sin ser la seguridad de la burbuja sí que es mucho más seguro que el hecho de estar viajando y estar teniendo más contactos. Hernán, ¿tu experiencia en Indianápolis? Les comparto 7 pruebas, perdón. Son las tuyas, en 4 días. Las traía aquí a la mano. La verdad es que el evento, si bien fue la ventana operado por USA Basketball, ¿no? Y de verdad que me quedé pues, no sorprendido, pero como con un sentimiento de seguridad. Sí que lograron eso en el estadio, estas personas. Para empezar, nos exigían que son las mismas regulaciones, imagino que en Europa por parte de FIBA, 2 test PCR negativos para poder viajar a la sede. Y llegando a la sede, ese mismo día, test PCR en la noche. A la madrugada, el protocolo marcaba que si salía uno positivo, se iba a otro hotel alterno. En la misma instalación, había un hotel cruzando la avenida y ahí eran, digamos, los que estaban en cuarentena. Afortunadamente, nosotros como delegación no tuvimos ningún caso sospechoso y sí fluyó muy bien. Sí, a diferencia de lo que mencionaba Enrique, sí noté que la operación de los juegos lo hicieron minimizando al máximo el número de personas que participaban. A mí me llamó la atención que el tipo que era nuestro host, el que nos acompañaba, también le dieron la asignación de hidratador, de aseo de cancha. O sea, de verdad que los norteamericanos en eso sí simplificaron al máximo que hubiese contacto con las delegaciones en los estadios.
bueno, con los recursos que los norteamericanos también manejan, pues, no sé cuánta cantidad de cámaras robóticas, si había quizás 2 camarógrafos o 3, eran demasiados, todo era tecnología, o sea, yo me quedé sorprendido, la verdad es que nunca había visto una instalación tan robotizada y también por otro lado pensé, wow, cuántas personas sin trabajo, porque esas cámaras en lo habitual se operaban con personas, ¿no? Entonces había solamente en como en unas unidades altas, 2 o 3 camarógrafos y ya está, y lo demás eran robóticas. También esa parte del despliegue tecnológico me llamó mucho la atención y nadie podía entrar en contacto con nosotros. Ahí sí fue que pura y dura una burbuja, o sea, tenían guardias de seguridad en las entradas y tal. Sí, verdaderamente nos sentíamos o sea, por un lado seguro, pero por el otro lado un poco como prisioneros, ¿no? Por ahí un día al coach quería pues, fumarse un cigarro y le pareció bien salir a una sala, no, pues no llegaba a la puerta para cuando ya tenía 2 guardias ahí y no puede moverse de aquí. Entonces, sí era como un poco asfixiante, pero bueno, entendemos que son las medidas y por fortuna el evento se pudo realizar pues sin mayor contratiempo, ¿no? El coach que es valenciano. Ya sé quién es vos, ya sé quién es. No, o sea, lo digo como un caso de que nos llamó la atención de que sí sentíamos como ese, pues no sé, o sea, sí seguro, pero también es como que te invade un poco o te trunca un poco tu libertad, ¿no? Pero bueno, son los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Claro. Ahí, Alejandro, ¿tú ves algo extrapolable de las ventanas para el resto de torneos? Mira, recién, Luis, vos mencionabas las competencias de menores, ¿no? Que sí, o sea, porque la gente que nos está escuchando, pues también le interesa mucho esa parte, ¿no? A ver, pues para los profesionales tenemos algunas soluciones, pero ¿por dónde seguimos? ¿Por dónde seguimos los demás? A ver, por ejemplo, en Argentina, que se juega, a diferencia de ustedes, las competencias de menores se juegan en año calendario. Están arrancando en marzo y terminan a principios de diciembre, ¿no? Se juega en el invierno nuestro y cuando empieza el calor, ahí se terminan antes de las fiestas. Y como Argentina es un país con un territorio muy extenso, desde hace ya varias décadas que se han empezado a jugar las competencias a nivel. En Argentina se juegan 2 tipos de competencias de menores, más allá de las locales, las de que juega cada ciudad o cada región en su país. Después se juegan 2 campeonatos argentinos, uno de clubes, ¿no? Que juegan los clubes, y otros que juegan las federaciones provinciales. Cada federación provincial tiene su seleccionado y se juntan en el campeonato argentino de selecciones. Estas 2 competencias, debido a las características territoriales de nuestro país, se jugaron siempre por el sistema de burbuja. Digamos, cuando decimos sistema de burbuja es el sistema de sede, de concentración. Claro, concentración, le dicen ustedes, en una misma ciudad. O sea que en la práctica se podría implementar este mismo sistema con los recaudos, con los protocolos sanitarios que implica esta nueva situación. Desde ese lado lo veo factible. Ahora, ¿dónde estaría el gran problema? Como siempre en estos países, en esto lo sumo a Hernán en el lamento latinoamericano, que es el tema económico. Entonces, tanto Enrique como Hernán hablaban de los costos elevados de los test de PCR estamos hablando en el deporte profesional. Cuando se trata de chicos de 15, 16, 17 años, esos clubes están dispuestos a hacer esa inversión, pueden hacer esa inversión. Entonces, me parece que ahora, pudiendo ajustarse desde la metodología, pero lo que está frenando, en Argentina no hay actividad de categorías menores desde marzo, cuando acá empezaron la cuarentena, la primera cuarentena fuerte, mitad de marzo, hasta ahora en blanco totalmente. Es un año perdido para los chicos jóvenes del básquetbol argentino, lamentablemente, salvo los que integran equipos profesionales, que en Argentina hay muchos chicos jóvenes que integran planteles profesionales, eso sí, porque están siguiendo
el ritmo del equipo de Liga Nacional. Pero los que juegan solamente en su categoría, U15, 16, 17, 18, lo que sea, no tienen actividad. Y lo veo complicado hasta que, como dice Hernán, que está empezando a pasar, empiecen a aparecer sistemas más económicos que le permitan a un equipo hacer esa inversión. Si no, lo veo muy, muy complicado. Sí, realmente sí, realmente sí. Oye, ¿y qué pensáis que tenemos distinto a un deporte de outdoor? O sea, a un soccer, a un fútbol americano, qué handicaps y qué podemos, o tenemos algunas cosas que es más controlado el acceso, ¿qué veis vosotros? Yo es que ahí creo que más que depender del deporte, al menos hablo del contexto español, Sí. depende más de la legislación. Nosotros, por ejemplo, aquí la legislación es igual para todo el deporte profesional, independientemente de que sea outdoor o indoor. La limitación de aforos, en este caso, es la misma para un caso y para otro. O en el caso del baloncesto, de aquellos que juegan en espacios al aire libre, o aquellos que sí que tienen un pabellón, una cancha cubierta para jugar. Y digo, en nuestro caso, al menos en España, está mucho más marcado por esto, por las decisiones. Por ejemplo, tenemos el caso de la región de Murcia, también es un poco como comentabas, Alejandro, la región de Murcia no ha competido todavía. En las categorías inferiores no están compitiendo. Aquí en Valencia, por ejemplo, sí que estamos compitiendo con el desarrollo habitual, sin test, con el desarrollo habitual de las jornadas. Por ejemplo, creo que en Baleares lo que se planteaban es jugar partido de ida y vuelta juntos, es decir, el mismo fin de semana, juego sábado, partido de ida, domingo de vuelta, y luego estoy 15 días sin jugar por si ha habido algún tipo de contagio. Es decir, en cada territorio, en función de la legislación o la decisión de la federación territorial, se ha tomado una decisión u otra. Por ejemplo, respecto al fútbol, nosotros en categorías inferiores sí que utilizamos los vestuarios, y en cambio el Valencia Club de Fútbol, el club, digamos, más importante a nivel de fútbol aquí en la Comunidad Valenciana, en categorías inferiores no utiliza los vestuarios, cuando en teoría es algo que está más abierto. Ok, sí. Ahí, Alejandro, Hernán, si tenéis algún aporte sobre esto. Yo solamente decir, en Argentina hay una realidad que tiene que ver con los deportes de conjunto, de los deportes más populares de conjunto. Los únicos dos hay tres que son profesionales, que son el fútbol, por supuesto, el básquetbol y en menor medida, pero es profesional, el voleibol. Después hay otros deportes de conjunto como el rugby, el balonmano, el hockey sobre hierba, que son amateurs en Argentina. Esos deportes no volvieron. El voleibol tampoco volvió. El único que volvió detrás del fútbol, por supuesto, con toda la industria que significa el fútbol en la Argentina, con todo el dinero que mueve a su alrededor, el básquetbol fue el segundo deporte, claro, por su condición de profesional, los jugadores, los entrenadores, los árbitros que estuvieron en situaciones económicas complicadas en un país como la Argentina, que viene de 5 años económicos muy complicados. Entonces hubo presiones para que se habilitara la actividad. Entonces, bueno, un poco como es el medio de vida también de un montón de gente, se presionó para que se liberara la actividad del básquetbol para empezar. El resto de las actividades no han empezado ya. Esos deportes, el único deporte en Argentina que se juega con el sistema de calendario como el que desarrollan ustedes en España es el básquetbol. El resto de los deportes se juega en el año calendario, marzo, diciembre, insisto. Esos deportes no han empezado y bueno, están con la expectativa de que la vacuna funcione para empezar en marzo próximo. Muy bien. Hernán, nos estamos yendo un poquito de tiempo. Yo estoy, la verdad, súper a gusto escuchando muchas cosas interesantes. Entiendo que la gente que nos sigue también, pero vamos a aprovechar para tener ahí un minutito de cierre cada uno. Hernán. Gracias.
Pues agradecerles la oportunidad de esta charla. Eh, de mi parte, creo que la clave como una conclusión a la que nosotros hemos llegado pasada la temporada que vivimos acá, lo que hemos estado conociendo, aprendiendo, creo que el perfil de todos los que hacemos deporte, en dependencia de cuál sea la posición, creo que ha cambiado. Ya no somos las mismas personas, las cosas ya no se ven de la misma manera y creo que para bien este nivel de conciencia que desde ya muchos tenemos respecto a cómo cuidarnos y cuidar de los demás es importante. Y la parte de la concientización eh, es fundamental para poder sacar esto adelante la brevedad, ¿no? O sea, la educación desde las categorías inferiores, desde concientizar a los niños, no me imagino qué tan grande va a ser ese reto o qué tan grande está siendo para quienes les toca ver esa parte, eh, pero creo que tenemos un gran campo para seguir aprendiendo de esto, pero también para mejorar como individuos y como organizaciones, ¿no? Yo creo que el tema de la educación tiene que ir de la mano de cualquier vacuna. O sea, no basta una vacuna, no basta carretilladas de dinero, ¿no? O sea, la NBA es un ejemplo de recursos y sin embargo hoy estamos viendo lo que están padeciendo, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que ir por la concientización de todos y por la educación, por la formación, ¿no? Ese es más allá de recetas milagrosas, la moraleja creo que va por allí. Eso es al menos mi punto de vista, ¿no? Y agradecerles la oportunidad. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Como conclusión. Me sumo a lo que dice Hernán, que la verdad que interesante, y agradecerles y digo, alentarlos a que sigan con esto. Qué útil que es juntarnos a hablar y escuchar experiencias de otra gente, ¿no? Hernán es mi amigo, hablo con mucha frecuencia, por suerte, por teléfono con él, sé de muchas cosas que dijo, pero aún así, con él que hablo con mucha frecuencia, hoy tiró ahí algunos conceptos, algunas ideas, algunas experiencias que me las anoté porque me parecen interesantes. Mucho más con lo de Enrique, a quien no conocía y que ha contado algunas cuestiones de una competencia que todos respetamos y admiramos, como es la Liga ACB y todo lo que alrededor de ella gira. Qué importante que es juntarse con gente de otros ambientes para escuchar, para aprender. Siempre se puede aprender. Hasta el último día de nuestras vidas podemos seguir aprendiendo. Por eso es muy bueno esto. Por supuesto, yo estoy convencido que aprendemos porque nos moviliza la pasión y el amor que tenemos por este bendito juego del baloncesto. Entonces, eso nos hace ser siempre positivos a recibir cosas positivas de otra gente. Así que felicitaciones por esto y a seguir por este camino. Muy bien. Yo os invito desde España también tenemos muy buenos narradores en retransmisiones de la NBA, pero si tenéis ocasión de cazar algún partido en ESPN en el que esté Alejandro, de verdad que muy recomendable. Y Hernán, tremendo el trabajo que ha hecho él en la Liga Mexicana, porque parece que hay mucha gente detrás, pero luego no es tanta gente, es que hace muchas cosas y Hernán es uno de ellos. Y Enrique, como conclusión, de verdad, muchísimas gracias. Cuéntame. Sí, nada, un placer, como comentaba al principio, un placer poder estar aquí, poder haber conocido a los tres, que no nos conocíamos, y repetir un poco lo que comentaba Alejandro. Yo creo que muchas veces ponemos hablando de baloncesto y hablando de ahora más, digamos, de la cancha, ponemos de ejemplo el baloncesto yugoslavo o el baloncesto balcánico por metodología, pero lo que no ponemos en práctica es que si algo tiene este baloncesto es que comparten, es que las tertulias entre los entrenadores, cómo fluye la información, hace que de la discrepancia, de la reflexión, de compartir opiniones, el baloncesto crezca. Bueno, el ejemplo que ha hecho en este caso la Asociación de Entrenadores de Madrid, de Castilla-La Mancha y Castilla y León, es esto. Yo he aprendido de experiencias de Sudamérica, espero haber podido aportar algo y al final de esto se trata. Muchísimas gracias. Pues, Moisés, si quieres... Sí, por parte nuestra,
un placer auténtico haberos tenido a los cuatro. Las experiencias de algo tan complicado como han sido las burbujas y concentraciones, os aseguro que nos han servido de mucho, ¿no? La información siempre es interesante porque, a pesar de que en general el global de entrenadores no tiene acceso a los medios que estáis proponiendo, entendemos que es una manera de mostrar la realidad de cuando se intenta hacer las cosas bien, se saben hacer bien, ¿no? Y a nivel amateur se intenta, se meten protocolos, por ejemplo, la Federación de Madrid, no sé si lo conocéis, la Federación de Madrid, los protocolos sanitarios que se han implementado de cara a proteger para las competiciones son de las más restrictivas de prácticamente cualquier deporte, y se ha cogido de ejemplo en muchos otros deportes, ¿no? Lo dicho, muchísimas gracias y encantados de haberos tenido aquí. Es una pena que no podamos estar un rato más, pero tenemos otra ponencia del preparador físico de un equipo profesional ruso y si no, vamos a acabar la jornada muy tarde. Muchísimas gracias. Dile a ese Alejandro, dile que espere un poco, hombre, no pasa nada. Dale saludos a Alejandro de mi parte también. Está encantado, ya está absolutamente al tanto. Muy bien, saludos a todos. Bárbaro, Gracias. hasta luego. Gracias. Encantado. Bye. Luego.